directement pour sonder, puisque c'est l'information qui a semblé, et la police même qui a mené l'opération de Savier, même qui a dit selon toute dernière information, il est arrivé à arrêter le chef gang Giflan, c'est Nixon Elan, selon toute dernière information, on a gardé même des aliments qui a pris direction. Puis à terre, il y a des gens qui courent sans rad sou yo, qui cherchent un côté pour réfugier yo. Mais journée jodi a moi-même ça m'a demandé l'état haïtien. Hier, négoté vino détermination, même détermination. Mes amis, après massacre qui était fait hier dans Ponsondéa, et population pas décidé de rester bois croisé. Yo était ensemble avec la police et prend la rue pour yo porter jugement pour yo font bagay. Malgré chef grand barbecue te dit pour yo poser yo au lieu pour yo agir, au lieu pour yo non penser à bois calé, c'est pour yo penser avec dialogue plutôt et ça cap aider yo. Eh bien, population yo pas accepter faire comme ça. Yo pas accepter faire comme ça et Jean nou Kawea hier même yo te geta prend yon nan bandi yo qui c'est ti blanc et d'après information que moun se Macbay, ti blanc ça c'est lui même qui antenne et chef gang Luxon. Eh bien, yo te prend ti blanc et c'est parce que c'est ti blanc dans moment qui te et bay moun yo contrôle qui les pour yo venir faire massacre là parce que ça passé gon groupe dans zone nan qui sont groupe résistance comme si qui toujours là et cap défendre cap bay sécurité cap éviter cap aider pour éviter on des bagages fait et dans zone nan. Eh bien groupe ça yo te font ti déplacer et yo talon l'autre côté. Eh bien c'est ti blanc qui te getan kouri relé chef gang Luxon pour te bay nouvelle di yo que groupe là pas là yo met envahi. Eh bien effectivement yo te envahi et yo te fait massacre là côté te gen plus passé 100 moun qui perdu la vie yo. Eh bien jodi a Jean nous Sotwell là et population après te fin prend ti blanc hier. Eh bien jodi a yo te continuer à travailler toujours. Eh bien yo rivé mettre la patte sous et chef gang Luxon. Ça veut dire kounya la pendant ma parler avec ou là parce que ça pas gain 30 minutes depuis le fait. Pendant ma parler avec ou là et individu ça li en bas mais population peut-être gen quelques policiers dans bagay là tout. Mes amis peuple là tellement bouqué, yo pas yon moun qui pour aider yo à la fin yo même yo obligé à bay tête yo sécurité, yo même yo obligé à bay tête yo justice. Et dans l'autre bord mes amis en République dominicaine haïtien yo ouais bagay là tellement parti mal là parce que j'aime te dire là et t'es toujours gen immigration toujours prend haïtien fait passer misère mais kounya là bagay yo vin pi grave, bagay yo plus dégénéré. Kounya ça passe haïtien yo ba la tellement difficile kounya obligé prendre la rue kounya. Yo obligé mettre tête yo ensemble, yo commence à faire marche kounya là pour international la ka dans qui niveau y a faire souffrir comme si bagay ça yo pas de fait et haïtien yo même a planifier pour yo mettre tête yo ensemble tout pour yo descendre en Haïti pour y aller aider et dans révolution que Guy Philippe lui-même a planifié parce que haïtien yo dit bagay là li pas carré comme ça pays yo pas carré comme ça parce que tout un pays a pi mal c'est autant y a fait passer plus misère dans pays étranger. M'pa quitter nous regarder vidéo et puis m'pa quitter nous regarder un live TikTok côté qui te fait tout côté haïtien yo en face dominicain yo y a parlé y a fait un débat mes amis dominicain yo fâché haïtien fâché et m'pa quitter nous et garder et nous ka commenter parce que moun sa yo pral parler en espagnol mais si gon bagay qui nous pas comprendre nous ka dim dans commentaire yo et puis moi même m'a expliquer nous qui c'est dans l'autre vidéo qui c'est dans réponse dans commentaire yo. Mes amis même quitter nous garder vidéo ça et pas oublier abonner à channel là pour qu'on fait ça parce que c'est seule façon ou capable supporter travail ça qu'a fait là. On nous garder vidéo, on nous garder ça qu'a passé haïtien yo et puis nous ka regarder encore Jean population yo prend chef gang Luxon mes amis bagay yo grave m'ka di bras maré et pour Jean de moun sa yo. La situación de nosotros aquí, duramos una semana trabajando, entonces cada vez que llegan el fin de semana, se tiran el ejército
y quitamos todo lo que tenemos. Sin embargo, lo llevan con todo y todo lo que poseemos en la casa lo llevan. Entonces, así no podemos continuar. Entonces, tenemos que reunirnos y a ver cómo podemos hacer algo para devolver en nuestra tierra, porque así no podemos trabajar. No seguir trabajando. No, así no podemos, porque así estamos trabajando para nada. ¿Ustedes están decididos a abandonar los trabajos agrícolas? Estamos dispuestos a desertar, a volver en nuestra tierra. De manera voluntaria. Voluntaria. Entonces la situación está nosotros aquí está muy increíble. Y yo sé de todos los países tengo ley de inmigración y tienen derecho para repatriar y inmigrar. Pero la manera que te tratan nosotros los haitianos aquí no es manera de un perro. Yo no sé por qué razón el patrón no quiere sacar la cara para ver qué puede decir para nosotros. Y aquí dura la semana entera, entonces para trabajar, de día tiene que salir por la mañana, salir para los montes, ahí a trabajar y recibir el patrón. Ningún patrón no quiere sacar la cara para nosotros. Y entonces, por esta situación como estaba, que es una manera muy difícil, de día cuando los hombres salían a trabajar, entonces salía la guardia, venía a la casa, a violar a la mujer, la niña. Y yo no sé si el señor presidente no da cuenta de lo que está pasando. ¿Ustedes están dispuestos a abandonar los trabajos agrícolas? Abandonar, porque imagínate tú, ¿quién puede seguir así como estaba? Y a la 1 de la noche, entonces viene a romper la puerta de la casa arriba a uno y de la puerta quita lo que uno la tenía. ¿Piensan ustedes hacer un movimiento para organizar los haitianos? Estoy dispuesto hoy mismo para abandonar el trabajo. Señor, nosotros estamos cansados de vivir así. Es que nosotros entrar en la finca a las 6 de la madrugada y encalamado de la finca a trabajar y llega en la casa a las 6 de la tarde, a la misma 6, y llega la guaya a la puerta, lleva al haitiano sin bañar y con la bota lleva a la fortaleza y le coge preso a ellos. Por si acá si llega a la casa no había gente, lleva celular, lleva dinero, lleva ropa, todo lo que hay bonito en la casa ellos lo lleven. Y así nosotros cansados de vivir. Cuando ustedes dan dinero lo sueltan entonces. Sí. Si le dan algo chelito así, lo sueltan de una vez. Esa forma de vivir nosotros está cansados ya. Otra cosa que hacen los guardias, lo llevan los haitianos, dejan a ellos pasar 2 o 3 días en el fortaleza, pasando hambre. Entonces de ahí, después que está cansado de pasar hambre, ellos están pidiendo 10,000, 12,000, 14,000 pesos para soltar. Así, cuando uno está pasando hambre, cualquiera lo da los cuartos para que lo suelte, porque es de maldad que ellos lo están haciendo. Okay. Yo creo que el gobierno toma en cuenta lo que está sucediendo con nosotros. Ustedes están pidiendo que se le den permiso de trabajo. Claro, yo tengo un pasaporte, ese pasaporte tiene 3 años ahí. No puede poner una visa. Yo no puedo dar una visa para poner. Y sin embargo, los patrones así a una dirigencia no conseguir ese carnecito. Lo rompen. A los bananos. Ese fue lo que entregó el patrón a nosotros. Entonces, aún así, nos están llevando con todo. Nos está llevando con todo. Así que el gobierno que tome en cuenta. Bueno, señores, ¿qué opina usted sobre estas declaraciones de estos haitianos? ¿Qué opina usted? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. No olvides suscribirte, activar la campanita, compartir, dejar tu me gusta, pero no se vayan, señores, que ahora es que viene lo fuerte. Vengan a escuchar lo que está sucediendo ahora mismo con la antigua orden y lo que está haciendo las autoridades con beneficiarse de eso, porque por la maldad tuya ellos le pagan un dinero para supuestamente, entre comillas, ayudarte y nunca se dé la ayuda, porque mientras más pobre tú estás, más pobre sigue siendo y ellos más ricos siguen viviendo. Miren algo que está pasando también. Cuando me indigno más, cuando yo veo dominicanos defendiendo esa victimización. Ajá. Cuando los mismos dominicanos ayudan a ellos a victimizarse. Ay, qué indignación, Dios mío. ¿Dónde están las leyes dominicanas que nos hacen ser racistas? ¿Dónde están las leyes dominicanas? Es que no hay una ley dominicana que pueda decir son racistas. ¿Dónde están? Cuando oye, escuché en esta misma semana a los haitianos
discutiendo y peleando porque nuestro presidente va a la ONU a protestar por ellos mismos, cuando va a pedir por ellos mismos, donde nosotros estamos reclamando por ellos. Dicen, que el gobierno dominicano va a pedir por nosotros. Entonces, si el pueblo dominicano no lo hace por ustedes, ¿quién lo va a hacer? Si los mismos que tienen que hacerlo por ustedes no lo hacen. Otra y cosa entonces eso lo encuentran mal. Ellos, te digo, yo me siento tan indignada que, señores, esta tarde no faltemos. Déjame yo irme a preparar, que esta tarde no podemos faltar. Miren otra cosa que está pasando. Oye, uno de abajo dice que la República Dominicana no sirve. Pero si la República Dominicana no sirve, ¿a qué diablos ustedes vienen para este país? Ustedes buscan aquí. Sin los cuartos del dominicano ustedes no comen. Sin los cuartos del dominicano ustedes no pagan casa. Sin los cuartos del dominicano ustedes no compran ropa. Sin los cuartos del dominicano ustedes no se beben un botellón de agua. Sin los cuartos del dominicano ustedes no tienen luz. Sin los cuartos del dominicano ustedes no tienen internet. Porque si no sirve, lárguense de aquí, coñazo. Pero yo te pregunto, que esa que dijo que República Dominicana no sirve, está aquí. ¿Qué haces tú aquí entonces? ¿Qué tú haces aquí en este país? ¿Qué haces aquí? Si tú sabes que si no estás aquí te mueres en el hambre, porque en tu país lo que comen es tierra. ¿Qué es lo que tú estás hablando porquería? Yo no entiendo cómo esas personas quieren vivir aquí en la República Dominicana, porque ellos nos odian. Esa gente nos odian a muerte. ¿Y por qué quieren estar aquí? Que se vayan para su país. Exactamente. Amigo, lo que tú dices no fue todo, amigo. Porque hay mucho haitiano malo que tiene mal palabra en la boca, de verdad. Escuchen algo que voy a decir. No fue todo. Escuchen algo que voy a decir. Siempre dicen que nosotros somos racistas, que nosotros somos, siempre tienen un show mediático. Cuando uno va a los hospitales, que la cama, pueden haber, por ejemplo, 20 camas. De esas 20 camas, sin mentirle, 18 están ocupadas por haitianas pariendo. Mientras que la dominicana, no hay cupo para ella. De igual manera, ustedes ven los niños haitianos sin padre, sin madre, pidiendo en las calles. ¿Por qué? Porque no tienen unos padres responsables. Entonces, muchas veces yo me pregunto, ¿por qué cuando se toman con ese tipo de casos? Un ejemplo, que hay niños así que están tirados en la calle pidiendo dónde están sus padres, deberían de cogerlo también y salir a buscar a su padre, porque hasta ahí ustedes son un mal ejemplo. Ustedes han dañado la humanidad, han dañado todo lo que tiene que ver con República Dominicana. Nuestra cultura se ha dañado por la mala forma que ustedes tienen, por tener tan poco sentimiento. Desen cuenta de algo, que muchas veces uno ha tratado de ser solidario. Yo entiendo que cuando se tomen medidas, que al que traiga haitiano aquí le canten por lo menos 20 años, que al que los transporte también, que al que le den vivienda también, que al que le dé trabajo también, quizá la cosa puede mejorar. Porque que lamentablemente hemos sido muy solidarios, pero ustedes todo el tiempo han actuado como los gatos con uno, todo el tiempo están en contra de uno, que República Dominicana es una basura. Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Lárguense, porque no hacen nada aquí. Esa es mi humilde opinión. Una pregunta. El tiempo que tú tienes aquí, usted nunca ha matado a los haitianos, ¿es verdad? No, es que yo no le he dado cabida. Yo no le he dado cabida. Yo defiendo mi patria. No, entonces, porque si tú no haces eso, porque tú eres una buena persona. Hay una persona que tiene malos sentimientos que lo hace. Hay haitianos también que tienen malos sentimientos que lo hace. Menos fue todos son iguales. Por ejemplo, viven diciendo, ahí están mencionando a los chinos, ahí están mencionando a los venezolanos, están mencionando todos los otros ilegales que hay. Está bien, uno lo entiende, pero yo quiero decirte algo ahora, lo que están hablando de nosotros morenos haitianos. Espérate, estoy hablando, te voy a dar tu chance. ¿En qué ocasión ustedes han escuchado que un chino ha matado, que un chino ha violado, que un chino ha multinado, que los hospitales están llenos de ellos, que las escuelas están llenas de ellos? No, mi amor, el problema aquí son ustedes y son demasiados. Eso es lo primero. Pero yo quiero decirte algo. Los problemas no es nosotros. Es problema. Los gobiernos que tienen los problemas, nosotros no. Pero que entonces todos los problemas lo han querido coger para este lado. Váyanse para otro lado. Vayan a exigirle a Canadá, a Francia, a ellos que son los que quieren que ustedes salgan de ahí, a los que tienen el enchinche. Un B8, cómprame una botella de agua. Pero escúchame primero. Cuando un dominicano se va para Venezuela, para Chile y lo deporta, ¿tú crees que es así mismo que lo tratan para allá? Los otros países nos maltratan a nosotros. Lo que pasa, mira que lo que pasa, tenemos diferentes culturas y supongamos que sí, que hay dominicanos ilegales.